Bueno, es el marco de la Feria del Libro, donde la verdad es que tenemos sed de lectura y de la buena. Ahora nos vamos a otros temas y nos adentramos en un libro muy interesante que escribió Miguel Lagrota y Esteban Leoní sobre la figura de Enrique Tarigo. Les cuento que bueno, la idea es justamente hablar con el autor del libro y que nos cuente a propósito de esta figura relevante sin duda de la política uruguaya, sobre todo durante 3 décadas claves, ¿verdad?, de la historia del país, durante y también en la postdictadura. Esteban Leoní, un gusto tenerte, comunicador, periodista, trabajás en distintos medios, bueno, estás también en Radio Cero, en Radio Monte Carlo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y este es un trabajito que te debe haber llevado un buen tiempo de investigación y de repaso también sobre lo que fueron esas décadas de historia. Nos llevó desde el mes de enero. En diciembre del año pasado surgió la idea, en una charla con Miguel, incluso en la radio mismo, de las ganas de hacer algo, de algún protagonista, de lo cual no hubiera demasiado escrito, no hubiera demasiado trabajo. Empezamos una especie de lista, digamos, y nos dimos cuenta que Tarigo tenía todas las condiciones como para ser protagonista de un libro. No había mucho material escrito sobre él, había apenas algunas páginas en algún libro de historia reciente, y nos pusimos a buscar y era una figura no solamente central, sino que además la personalidad de él era una personalidad muy especial. Igualmente decidimos ponerle como título biografía política y no biografía, porque si bien hay condimentos de la vida personal de Tarigo, su familia, donde estudió, sus hijos, etcétera, etcétera, nos centramos básicamente en lo que fue su trayectoria política, que arrancó en 1973 y terminó a fines de los 90, digamos. Sí, ¿no? Básicamente sale un poco de la gran escena política cuando pierde las elecciones internas con Jorge Valle, ¿no? Para ser candidato a la presidencia, después de haber sido vicepresidente, acompañando en la fórmula al doctor Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, bueno, obviamente político, hombre de una vida muy intensa, ¿no? Sí, todo lo que él asumía lo hacía con muchas ganas y completamente consustanciado con su tarea, ¿no? Él, cuando su época de abogado y de profesor, en la Facultad de Derecho, desde la década del 50 hasta el final, hasta los 70, hasta el final de esa primera etapa, ¿no? Hasta el 73, él escribió una enorme cantidad de libros de texto de derecho procesal, que era su especialidad, daba montones de horas de clase y además su estudio. Utilizado por los estudiantes. Son libros de texto a día de hoy. Claro, pero digo, ni que hablar que era un abogado destacado, pero sobre todo su labor periodística, ¿no? Como el gran arma también contra el régimen, siempre además, digamos que traspasando los límites y ahí al borde siempre de la censura, y un hombre que se manejó de qué forma en la política, porque él no quería ser político en realidad. No, él no era su intención. Él en el 73, cuando renuncia a su cargo de profesor de la Cátedra de Derecho Procesal y arranca un poquito después a escribir en el diario El Día aquellas columnas que empezaron, como bien decías vos, Sole, a ser lesivas a la dictadura, la intención de él no era ser político. Él vino a llenar un espacio que estaba vacío porque había 17.000 personas que estaban proscriptas. Todos los políticos que habían hecho, habían tenido cargos en el Parlamento o habían sido candidatos en las elecciones anteriores, estaban proscriptos. Entonces él sintió que había que llenar un vacío y lo llenó. Y él después, cuando esas proscripciones fueron levantadas, tuvo toda la intención de volver para su casa. Y no pudo. Las circunstancias políticas lo fueron llevando a quedarse, y se fue quedando, pero él, hay un capítulo incluso en el libro que se llama Malgré moi, que es a pesar mío en francés, que bien podía haber sido el título del libro si no hubiera sido, porque no hubiera sido, digamos, del punto de vista comunicacional demasiado bueno, pero él políticamente era justamente un político malgré moi. Él no tenía intenciones de serlo. Es más, él dice en algunas entrevistas por allí que él en muchas oportunidades quiso irse, dice, y o bien yo no tuve la voluntad suficiente o me convencieron con argumentos un poco sólidos, pero él tuvo ganas de volverse a su casa, hasta que, como decía Federico, se fue en el 89 y dijo, hasta acá llegué, ¿no? Siempre se lo vio con un gesto adusto, serio, circunspecto, ¿no? Pero tu investigación te llevó a concluir que esa era su personalidad.
No, esa era su personalidad pública, ¿no? Era un hombre bastante tímido, si se quiere, que mantenía esa posición docente-alumno, la mantuvo hasta con sus compañeros de bancada, ¿no? Los muchachos, como le decía él, los muchachos Hierro, Ope Pasquet, Aciaín, Granucci, Mansi, toda esa barra, el Lombardo, el contador Lombardo. Era una relación docente-alumno en cuanto a la distancia, digamos, ¿no? Pero me comentan que en la interna y en Opinar, en el semanario Opinar que él dirigió tanto tiempo, era un tipo de hacer chistes, un hombre entretenido, un hombre de un humor muy ácido, que eran de hacerse bromas, o sea, en su casa, en la interna, no era para nada serio, si bien sus hijos me decían que a él le decían... 5 hijos tuvo, ¿no? 5 hijos. Le decían que él escupía leyes en su casa, pero así todo tenía una relación como cualquier padre, digamos, ¿no? No era ese doctor Tarigo serio y duro que veíamos. Claro. Y a propósito de sus grandes logros en la política, ¿no? Podemos decir que su campaña por el no, por ejemplo, fue sin duda que una victoria que él desde la pluma, como decíamos al comienzo sobre su figura, le sirvió de gran herramienta para esa campaña. Y tenemos incluso imágenes de un debate televisivo que se realizó, histórico, en este canal, donde él daba sus argumentos, ¿no? En ese debate que igual después nos contás, no lo conformó del todo, y nos respondés entonces. Sí, pero ganó ampliamente. Pero después, claro, en las urnas la victoria fue contundente. Vemos entonces ese debate que ocurría ya en 1980. La Constitución se ratifican todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. Y yo le confieso a usted que tengo muy buenos amigos, pero yo no creo que a ninguno de mis buenos amigos yo le firmara un cheque en blanco para que él durante 14 meses y medio pusiera allí la cifra que quisiera, porque no es razonable, ¿verdad? No es lógico. Esta Constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta Constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. En definitiva, esta Constitución, ¿qué es lo que trae? Trae una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo, una disminución notoria de competencias del Poder Legislativo, una pérdida de independencia del Poder Judicial y una enorme concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Y se dice, claro, hay que tener un Poder Ejecutivo fuerte para que no pase lo que pasó, y ese es el argumento del Conejo. No es esa la solución, concentrar el poder en el Poder Ejecutivo. Con eso, si con eso bastara para arreglar los problemas sería muy fácil, pero no es así. Entonces yo lo que digo es esto: para ponernos a cubierto de la subversión, de la sedición, del delito, de los matreros, de lo que fuere, para ponernos a cubierto de eso le vamos a entregar el poder al poder militar, y no es lógico, porque hace cientos de años que el mundo sabe, las naciones civilizadas saben, que la soberanía radica en el pueblo y que la única nota que legitima a los gobernantes es que son los representantes del pueblo, los mandatarios del pueblo, el pueblo es el mandante y los elige. Bueno, el 57% de los votos obtenía en aquel momento esa campaña por el no. Con Ponce Echeverri defendía la postura del no, se veía Volentini hablando ahí en favor de la reforma que promovían los militares. Decías que no había quedado conforme después de lo que fue además un debate televisivo que no se sabía ni si iba a poder emitirse al aire y demás, que bueno. Un debate televisivo que fue sin cortes comerciales, de corrido, que fue grabado en este canal sobre las 10 de la mañana y que fue emitido después del informativo, o sea, a las 9 de la noche, con el compromiso de las partes de que no iba a haber cortes. Es decir, uno de los compromisos que puso este canal fue, y Tadigo y Ponce Echeverri, es, ok, hacemos el debate, pero después que lo vean, por más que esté grabado, va sin cortes. Claro, sin edición. Sin ninguna edición, exactamente, sin ninguna edición. Y así salió, ¿no? Así salió. Y él no quedó conforme porque él había ido al debate a decir todas sus muchas razones, por eso se llama así el libro, para votar por el no. Y él sentía
que no había tenido el tiempo suficiente, por más que el debate duró como 2 horas. Sí. ¿No? Entonces, cuando termina el debate y se apagan las luces, él va a increpar a Viana Reyes. Pongámonos un poco también en el contexto histórico, ¿no? Gobierno militar, sí. O sea, ir a increparle a un consejero de Estado con un ex ministro del Interior al lado, con guardaespaldas y tal, lo va a increpar porque él entendía que no se habían cumplido las reglas que se habían acordado, porque Viana Reyes en su última locución había dicho cosas que supuestamente no las podía decir porque hacían alusión a cosas anteriores, claro, habían pactado que era un cierre, las normas. Lo va a increpar, y cuando lo va a increpar, uno de los guardaespaldas del doctor Volentini, el otro contendiente por el sí, lo toma del brazo, y claro, que a vos te agarre de brazo un guardaespaldas de un militar, y sin embargo le dice, no se preocupe doctor, les dieron un pesto. Así nomás. Sí, así nomás. El debate puede ser que lo haya posicionado de una manera especial como para luego integrar la fórmula con Sanguinetti. Fue el gran espaldarazo. El debate le puso rostro a su tarea opositora, ¿no? O sea, él venía escribiendo y era una pluma leída y era un referente para mucha gente, y era un faro para muchos jóvenes que en aquella época arrancaban a militar, pero la venida al canal, la masividad que le dio ese debate le puso rostro a esa tarea. Hasta ese momento Tarigo era una columna en un diario y alguna foto y nada más. Pero eso le puso rostro. A partir de ahí se forma un grupo político alrededor de él, van a las internas del año 82, quedan segundos detrás de la lista encabezada por Sanguinetti, y a partir de ahí se conforma la fórmula presidencial. Con él como vicepresidente. Exacto. Mucha gente no sabe que además fue uno de los que redactó la proclama que leyó Candó en el 83 también. Sí. Que mucha gente no lo sabe y está la proclama completa en el libro. Esa proclama fue redactada entre los dos futuros vicepresidentes. Gonzalo Aguirre fue el otro. Tarigo y Aguirre. Bueno, y por último entonces hay además prólogo de Julio María Sanguinetti. Básicamente el objetivo lo cumpliste, que es también volver a repasar en la historia figuras claves también para entender el presente, ¿no? Eso que siempre por allí se dice, el pasado para explicar el presente. Mira, el otro día un compañero de la radio, un operador del programa nuestro, tiene 23 años, cuando leyó el libro me manda un mensaje de WhatsApp, me dice, Esteban, voy por la página 30, dice, no tenía idea, dice, que los colorados y los blancos también habían luchado contra la dictadura. Entonces digo, hay una historia que hay mucha gente que no la sabe o que la sabe parcialmente, entonces creo que determinadas figuras la gente joven acá va a encontrar además ese cronograma de hechos, exactamente, ¿no? Está bueno que lo puedan, que se puedan enterar. ¿Seba fue? No fue Seba. Muchas gracias, Esteban, por este libro. Gracias por el gran trabajo y la gran investigación.